Análisis de imágenes de lesiones causadas por cáncer de piel. Una aproximación al diagnóstico no supervisado de la gravedad de la enfermedad. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado pueden facilitar en gran medida el trabajo clínico necesario para la identificación del cáncer de piel, basándose únicamente en imágenes de las heridas causadas por enfermedades a los pacientes. Utilizando las técnicas de reducción de dimensionalidad, se intentará demostrar que es posible retener el 95% de la varianza de las imágenes del banco de datos en un espacio menor al original, pasando de 67.500 columnas o variables originales a un número mucho menor. Luego, aplicando técnicas de clustering, se puede generar agrupaciones de imágenes con características específicas y que posteriormente ayudarán a determinar qué tan probable es que una imagen pertenezca a una u otra agrupación y sea considerada como un cáncer maligno o de otro tipo. Los retos principales se derivan del preprocesamiento de las imágenes, es decir, cómo se traduce una imagen a números que son interpretables por un computador y cómo hacer este preprocesamiento de una forma óptima. Existen evidencias estadísticas que concluyen que el cáncer de piel es el más común entre todos los tipos de cáncer y existen tipos que pueden ser tanto malignos como benignos, lo cual cambiará completamente las atenciones que deberá recibir una persona para su correcto tratamiento. Además, se ha identificado que el melanoma es uno de los que representa solamente el 1% total de todos los casos, pero al cual se le atribuye la gran mayoría de las muertes por este tipo de cáncer. Se identifica también que el riesgo de padecer cáncer de piel de tipo melanoma es de 2,6% para las personas de razas blancas, siendo una de cada 38 personas afectadas por esta condición, mientras que para personas de color es solamente del 0,1% y para los hispanos del 0,6%. Adicional a esto, según la Sociedad Americana contra el Cáncer de los Estados Unidos, para el año 2022 se diagnosticaron alrededor de 100.000 casos nuevos de melanoma. Dado lo anterior, el riesgo latente en las personas de presentar este tipo de cáncer de piel es relativamente alto y una de las mejores formas de reducir y mitigar el riesgo de muerte por esta enfermedad es la adecuada identificación temprana. Es por esto que la motivación de este proyecto es aplicar metodologías de aprendizaje en máquina para poder ayudar tanto a las personas como a los doctores a la posible identificación temprana de anomalías en la piel que puedan conducir a la presencia del melanoma o cualquier tipo de cáncer de piel que sea maligno en las personas, por medio de la agrupación de imágenes de las heridas haciendo uso de sus similitudes. Ahora bien, los datos que se van a usar para el desarrollo de este proyecto es una recopilación parcial de todas las imágenes con las que cuenta la ISIC y está compuesta por un total de 2.357 imágenes clasificadas en los diferentes tipos posibles de cáncer de piel. En total, tenemos 9 clases que siguen la distribución que se está mostrando en este momento en la tabla. A continuación les mostraremos dos imágenes. La ilustración 1 nos muestra un ejemplo de melanoma y la ilustración 2 nos muestra un ejemplo de lesión vascular. Estos son los tipos de imágenes que nosotros podemos contar en este dataset. Partiendo del objetivo del proyecto, que es la identificación temprana de melanoma en las personas por medio de la aplicación de metodologías de aprendizaje no supervisado, se hace la presentación de la metodología a seguir en este proyecto. Lo primero es, como se había comentado, aplicar metodologías de reducción de dimensionalidad, que en este caso van a ser PCAs, para lograr reducir el tamaño total de las columnas que componen la base inicial de datos. Esta penalización inicial va a ser aplicando un máximo de 5% de la varianza total de los datos. Adicional a esto, vamos también a hacer una penalización máximo del 1% de los datos para ver si al tener una mayor cantidad de datos se logra tener una mejoría en los resultados del modelo. Ya con esta reducción de los datos, lo que se va a proceder a realizar es la implementación de 3 modelos de clustering, buscando agrupar las diferentes imágenes en tipo de cáncer maligno y en tipo de cáncer benigno. Estos modelos de clustering a aplicar van a ser K-means, un clustering jerárquico y un deep scan. El primero para buscar una agrupación de formas convexas y los dos segundos buscando que nos genere una agrupación en formas no convexas. Posterior a esto, lo que se va a hacer es hacer uso
de la clasificación de las imágenes que ya tenemos para medir el desempeño final de los modelos aplicados. Cabe resaltar que para el desarrollo de este proyecto hicimos la separación de las imágenes en cáncer maligno y en cáncer benigno. Los resultados que nosotros obtuvimos al aplicar el uso de la fuente ya mencionada, que son una recopilación de imágenes de la ISIC con 2.357 imágenes clasificadas en 9 tipos de cáncer de piel. La distribución de estas imágenes se muestra en la gráfica que está en la izquierda y los rectángulos verdes nos permiten ver cuáles de estos tipos son de tipos malignos. La gráfica de la derecha nos permite ver los resultados luego de aplicar los PSA para la reducción de componentes. Logramos ver que con 240 componentes principales se logra explicar el 95% de la varianza total de la base, el cual es el primero de los objetivos de penalizar solamente el 5%. Y adicional a esto, nosotros también encontramos que haciendo uso de 1000 componentes se logra explicar el 99% de la varianza total de la base. Resultados obtenidos. En un primer momento intentamos realizar la clasificación de nuestras imágenes para los 9 clusters de las clases que teníamos dentro de nuestro dataset. De una manera exploratoria realizamos esto con Agglomerative Clustering y nos dimos cuenta de entrada lo retador que iba a ser el resto de nuestro análisis, ya que como podemos ver en la imagen, solamente uno de los clusters tiene una relativamente buena agrupación. Ese fue el principal motivo por el cual decidimos cambiar un poco el alcance del proyecto inicialmente y migramos el problema para no tratar de identificar las 9 clases independientemente, sino en sus agrupaciones de clasificaciones benignas y malignas. Como podemos ver aquí en pantalla, incluso después de realizar el análisis de la reducción de los componentes PSA y de haber agrupado en solamente 2 clases posibles el conjunto de entrada, vemos que hay un alto solapamiento cuando realizamos análisis bivariados de varios componentes PSA, lo cual confirma aún más la sospecha de que va a ser bastante complicado generar clústeres puros para los 2 grupos de imágenes definidos en el alcance del proyecto. Internamente, definimos un umbral de pureza del clúster en el cual consideramos que, dado un clúster, si este tiene un porcentaje del 60% o más de las imágenes de una única categoría que pertenecen a dicho clúster, pues vamos a considerar que ese clúster contiene un escenario ideal y es concluyente. Por otra parte, en los escenarios en donde los clústeres no superen dicho umbral, vamos a determinar que es un escenario no concluyente, como los que tenemos en pantalla. De esa manera, empezamos la iteración utilizando los algoritmos propuestos en el alcance del proyecto. Primero, arrancamos con K-means, iterando desde 2 hasta 8 clusters y también utilizando tanto 240 como 1000 componentes principales. En realidad, no hubo mucha variación de los resultados en general si se utilizaban 240 o 1000 PCAs, no solamente para K-means, sino para el resto del proyecto. En pantalla podemos ver, por ejemplo, un escenario con 2 clusters en donde para el clúster número 1 casi llegamos al umbral de 0.60 definido internamente en el equipo, pero no tenemos un margen de comparación contra maligno, por lo tanto el resultado es no concluyente en ese escenario para el clúster 0. Mientras que con un K igual a 5, a pesar de que tenemos 3 clústeres que superan el umbral, no tenemos ningún clúster que nos permita una identificación del cáncer maligno, por lo cual este no es el resultado esperado y decidimos continuar con los siguientes algoritmos. El segundo intento fue con clustering jerárquico. Y a pesar de que este algoritmo funciona de una manera distinta a K-means y por ello esperábamos obtener unos resultados diferentes, en realidad es que los resultados fueron muy similares. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos un resultado de 4 clústeres en donde solamente uno supera el umbral, tirando hacia la clusterización de benigno para el clúster número 1 y de nuevo no tenemos un resultado que nos permita asociar imágenes con cáncer maligno. Por lo tanto, sigue sin ser el resultado esperado y continuamos con la siguiente propuesta de algoritmo que alcance el proyecto.
Esa última propuesta se trata de DBSCAM. Por supuesto, para realizar este algoritmo tuvimos que hacer un proceso de tuning del algoritmo, tratando de encontrar los mejores parámetros para el número de vecinos, el número de samples, y también iterando con distintos tipos de distancias. Luego de realizar todo este proceso iterativo de búsqueda y de tuning, llegamos a este que es tal vez uno de los mejores resultados que pudimos encontrar a lo largo del proyecto, en el cual tenemos 7 clusters, incluido ruido, aunque para nuestro análisis es básicamente un clúster más, en donde tenemos clúster 2, 3, 4 y 6, con una marcada tendencia hacia la clasificación de cáncer de tipo benigno. El clúster 5 es marcadamente definido para el cáncer de tipo maligno, y para el clúster 0 y 1, las imágenes que pertenecen a dichos clústeres son no concluyentes, ya que ninguna de las dos supera el umbral. A pesar de que a nivel porcentual los resultados son bastante llamativos, hay que tener en cuenta que cuando revisamos la frecuencia o la cantidad de imágenes que pertenecen a dichos clústeres, encontramos que en los clústeres donde tenemos una marcada separación hacia benigno o hacia maligno, la frecuencia es bastante baja, de algunas decenas de imágenes, mientras que en los clústeres en donde el resultado es no concluyente, la frecuencia es mucho mayor, de algunas centenas o incluso de miles. Por lo tanto, es un resultado parcial el que estamos obteniendo, porque al momento de hacerle predict utilizando este modelo de DBSCAM a una nueva imagen, lo más probable, dada la frecuencia final de imágenes de los clústeres, es que esta nueva imagen sea categorizada dentro del clúster 0 o dentro del clúster 1, es decir, un resultado no concluyente. Sin embargo, si dicha imagen pertenece a los clústeres del 2 al 6, vamos a tener un alto grado de certeza para poder definir si esa imagen pertenece o no a un cáncer benigno o maligno. Con ello, las conclusiones generales del proyecto es que principalmente la reducción de la dimensionalidad facilitó enormemente la elaboración de análisis tanto supervisados como no supervisados, ya que pasamos de tener un conjunto de entrada de 2.5 gigabytes a solamente 20.000 kilobytes. Y esto es algo muy valioso, sobre todo en escenarios donde la cantidad de recursos computacionales disponibles es baja, como lo era en el análisis de este proyecto. Segundo, confirmamos de que es posible construir clústeres que a partir únicamente de las imágenes o de las características intrínsecas de las imágenes permitan la clasificación o categorización de una imagen con cierto grado de probabilidad para determinar si es producto de un cáncer benigno o maligno. Aunque también, como lo mencionamos anteriormente, en algunos casos el resultado puede no ser concluyente y se requiere de otros tipos de análisis para poder llegar a una conclusión más precisa. Y finalmente, a pesar de que obtuvimos un resultado aproximado utilizando netamente aprendizaje no supervisado, lo cierto es que al comparar los resultados que hemos obtenido en este proceso contra los que se han obtenido en la literatura utilizando principalmente aprendizaje supervisado, lo que hemos encontrado es que el aprendizaje supervisado para este tipo de problemas supera claramente el resultado que nosotros hemos obtenido. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen día.